Please join me in another round of applause for Assistant Secretary of War, Joseph Himar. Good afternoon, everyone. My name is Claudia Litardo. I am a senior at FIU, majoring in International Relations and Political Science, and I'm also an Intel Fellow of the Yardi Gordon Institute Intelligence Community Center for Academic Excellence Program under the Intelligence Analyst track. My research focuses on Albanian criminal networks using Ecuador as a strategic trafficking hub. Today, I have the great honor to introduce the next panel, a fireside chat with the Ministry of Defense of Guatemala, General Henry Sáenz Ramos. This panel will discuss the importance of the United States and Latin America relations, also talking about national security strategies for the region. This panel is going to be moderated by Eduardo Gamarra. He is a PhD Director of Research at the Yardi Gordon Institute. He also serves as the Director of the Latin America and Caribbean Center at FIU, and he's the co-founder of New Link Research, a consulting firm dedicated to electoral and public policy campaigns through Latin America. Please join me in welcoming our standing speaker. Thank you. Thank you very much. I'm Bolivian as well, but I don't speak as long as my compatriot, so we're going to try to make this really a briefer session. Tengo el privilegio, vamos a hablar en español, para los que no hablan español, tengo el privilegio de poder conversar con el señor ministro de Defensa, el general Sáenz de Guatemala, quien ha tenido una trayectoria brillante en la institución en Guatemala y ahora está pues obviamente encargado de un área de vital importancia en un contexto complejo, que es el contexto centroamericano, pero específicamente el contexto guatemalteco. Yo quisiera pedirle, general, en unos minutos, que usted nos diga más o menos ¿cómo ve usted la situación en Guatemala hoy, sobre todo en lo que concierne al área de seguridad? ¿Cuál es la amenaza principal a la que se enfrenta Guatemala en este momento? Buenos días a todos. Es un honor representar a los soldados guatemaltecos en este foro importante gracias a las autoridades universitarias. Creo que no solo Guatemala, Latinoamérica necesita más estos foros. ¿Cómo veo a Guatemala? Inicialmente, quiero reconocer la figura del señor presidente constitucional y comandante general del Ejército. ¿Por qué lo digo? Y no lo digo en un tono populista, ni por quedar bien, porque sea él mi jefe. Lo digo porque el perfil del señor presidente ha cultivado el conocimiento en el estudio de la seguridad de las Fuerzas Armadas en Guatemala, que constitucionalmente nos llamamos Ejército de Guatemala. Esto facilitó la disposición en el terreno de las Fuerzas Armadas hacia las amenazas que encontraba al recibir el gobierno. ¿Cuál es la amenaza mayor? Es la amenaza común que tiene el hemisferio, que es el narcotráfico. El narcotráfico en todas sus manifestaciones no solo es trasladar, producir, cultivar o vender. Es muchas características que esta amenaza puede tener en nuestros gobiernos. Para Guatemala, esa es la principal en estos días. Perfecto. Quisiera pasar en el tiempo que nos queda a hablar de varios temas que tienen que ver obviamente con su rol como ministro, pero quiero hablar sobre todo del tema de seguridad interna y el uso democrático de la fuerza. Lo conversamos un poco antes de esta sesión. ¿Cómo define usted el papel adecuado, ¿no?, de las fuerzas militares en el combate contra las pandillas, por ejemplo? ¿Cómo las Fuerzas Armadas deben combatir al crimen organizado? Y a la vez, ¿cómo las Fuerzas Armadas pueden preservar esa distinción entre defensa, labor policial y administración de justicia? En esa respuesta compleja, quisiera tocar varias aristas o varios carriles que hemos
tenido que caminar o trotar, dependiendo la prioridad. Guatemala, quiero comentarles, estamos muy orgullosos de nuestras fuerzas especiales, caibiles. Hemos sido probados en guerra, hemos sido probados en diferentes continentes y somos guerreros. Pero quiero empezar con esa respuesta porque no somos débiles, no rehuimos al combate, lo enfrentamos. ¿Qué decimos nosotros los caibiles? Nuestro lema es: si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; y si retrocedo, mátame. Y ese es nuestro vivir en el combate. ¿Por qué empiezo con esa aseveración y con esa contundencia? Porque nosotros estamos practicando el apoyo a las fuerzas de seguridad pública de manera democrática. Esta intención y esta orden del señor presidente constitucional de la República, que es un amante de la democracia y es un maestro de la democracia para nosotros, ha hecho que sea más fácil la tarea de mi gestión hacia los oficiales subalternos que tienen las unidades operativas. Pero ya les comenté nuestra naturaleza guerrera. Y para los que somos soldados entenderán que cuando uno llega a nivel de estrés en una situación en el terreno es muy difícil contener ese ímpetu. Pero nosotros tenemos que cultivar el profesionalismo en estos días, si es que nosotros pretendemos ofrecer al mundo un modelo de seguridad democrática sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo hemos hecho en Guatemala? Le hemos apostado a la educación y a la educación. Establecimos la 4ª escuela en el hemisferio de derechos humanos. No podemos nosotros abrogarnos el uso de la fuerza en el Estado en Guatemala si no sabemos hacia dónde dirigirlo, cómo dirigirlo y cuánto necesitamos en cierta circunstancia hacerlo. Esa fue una de las circunstancias que tuvimos que tomar de entrada. Segundo, el empleo no fue inmediato. Quiero compartirles que el empleo inmediato desde que se empezó en este gobierno fue la implementación de mejora en los dispositivos, composición y fuerza de nuestras unidades en las fronteras. La operación Cinturón de Fuego nos ha ayudado a controlar los terrenos fronterizos, especialmente la frontera más violenta que tenemos nosotros en común con nuestro hermano mexicano. La frontera norte de nosotros, la frontera sur de ellos. Pero la evolución que tuvieron y los problemas que tuvimos en enero de este año en las cárceles provocó que el señor presidente involucrara al ejército en la seguridad pública. Inicialmente, hecha la tarea en las fronteras, ahora a apoyar a la fuerza pública. Y quiero lucir esta operación, porque los señores comandantes en el terreno se lucieron. 3 centros penitenciarios de alta peligrosidad, coordinados unilateralmente con un mando de terroristas, de maras, ya denominados así en la ley de nosotros, tuvieron la coordinación y el amotinamiento en enero de 3 centros penitenciarios. El señor presidente da la orden que empecemos y que coordinemos con la Fuerza de Seguridad Pública, Ejército y Seguridad Pública, y en 14 horas retomamos el control, sin heridos y sin muertos. Ese nivel de contundencia, pero de eficacia, es lo que la democracia, el respeto a los derechos humanos y principalmente el orden constitucional y de derecho, es el reto que día a día tiene que enfrentar la fuerza pública. Quisiera profundizar un poco sobre lo que usted acaba de decir, porque la crisis de enero fue una crisis muy grande para ustedes y sobre todo para un sistema penitenciario, ¿no? Y lo interesante es que las Fuerzas Armadas tomaron un rol muy activo en ese sentido. Usted estaba empezando a hablar sobre el tema, pero ¿qué lecciones aprendieron ustedes desde las Fuerzas Armadas sobre cómo combatir a las pandillas y cómo combatirlas, particularmente en contextos tan específicos como el de enero? Bueno, inicialmente toda la fuerza pública
y las Fuerzas Armadas necesitamos el respaldo jurídico para poder accionar. Es imprescindible que la fuerza pública tenga el respaldo y ese marco y esas reglas de empeñamiento de la fuerza. Es imprescindible. Meses atrás, el Congreso de la República había publicado la ley determinando que las maras en Guatemala son terroristas. ¿Qué lecciones aprendidas debemos de tener? Una mayor cooperación entre nuestras agencias. El Ejército de Guatemala tiene en Guatemala una determinación en trabajos de inteligencia exclusivamente en el ámbito de seguridad nacional. No vemos temas de seguridad pública. ¿Y qué lección aprendida tuvimos? De generar la confianza permanente con las diferentes agencias y las diferentes fuerzas públicas. Esto fue determinante para que los resultados salieran como salieron. El ministro de Gobernación, la gestión fue impecable, los funcionarios de la seguridad pública abrieron las puertas y nosotros también de común acuerdo para intercambiar información, y con esto ambas fuerzas no sustituimos a la otra, nos complementamos. Y esa es el mayor de las lecciones que ambos pudimos aprender. Perfecto. Nadie va a quitar a nadie, nadie va a sustituir a nadie. Las dos fuerzas en Guatemala nos pudimos complementar y ese punto fue el parteaguas para que de inmediatamente nosotros nos pudiéramos en acción literalmente y que en tan poco tiempo pudiéramos tener esos resultados. Perfecto. Continuando un poco sobre la conversación esta sobre el papel que juegan las Fuerzas Armadas en la lucha contra las pandillas. Nosotros estamos involucrados en un proyecto de investigación en Centroamérica con un enfoque sobre Guatemala y hemos estado identificando, yo diría, las grandes tensiones que existen con las maras, con las pandillas. Y el gran problema al que se enfrenta la ciudadanía es el problema de la extorsión. Quizás es el denominador común en toda la región, que más allá del tema de narcotráfico, el tema de la violencia, etcétera, es el tema de la extorsión. ¿Qué papel juega una fuerza armada al tratar de enfrentarse a este problema tan serio al que se enfrentan la mayoría de los guatemaltecos? ¿Cómo coordinan con la policía, con otras instituciones de la Administración de Justicia, por ejemplo? En Guatemala, yo lo he dicho en otros foros, el fenómeno tiene varias capas. La primera capa fue la que nosotros pudimos evidenciar y resolver en las cárceles. La coordinación, la organización y la infraestructura que tenían ya estas organizaciones se dieron el lujo de retar al Estado como tal. ¿Y cómo? Coordinando varias cárceles, varios centros penitenciarios y retar a la fuerza pública. Esa fue la primera capa. Pero cuando estamos hablando de asesinatos, que es otro problema, y de extorsiones, que es la pregunta en cuestión, nosotros estamos hablando de capas más profundas. El Ejército de Guatemala no estaba involucrado en la seguridad pública, no generaba inteligencia hacia las acciones para este tipo de fenómenos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de debilitar al liderazgo de estos terroristas pandilleros. Y eso va a coadyuvar al trabajo de inteligencia civil que está haciendo la fuerza pública. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos complementando en las calles con operaciones de alto impacto, con operaciones en los lugares más peligrosos y poniéndonos de objetivos a los líderes más peligrosos de estas pandillas. El efecto extorsión, que es una capa más profunda y que necesita inteligencia, mucho trabajo de inteligencia, eminentemente debe de ser civil. Recordemos que Guatemala le está apostando al modelo democrático de seguridad, pero debemos de entender por qué. Porque entendemos que es el que tiene más sostenibilidad en el tiempo. Por eso lo estamos haciendo así. ¿Y por qué? Sabemos que es un camino más tortuoso, más lento. Todas las poblaciones en todo el hemisferio quieren resultados inmediatos. Guatemala está escogiendo el resultado que perdure.
Entonces, el ejército como tal no está investigando, no está trabajando el fenómeno de extorsión. Estamos posicionando en los lugares más violentos de Guatemala a los soldados para que estos tengan presencia y liberar de esas tareas a la fuerza pública y que ellos sean los que investiguen, ataquen y eliminen el fenómeno de la extorsión. Bueno, hemos hablado también, y quizás esto, que como todos, en el contexto este de lucha contra el narcotráfico y las pandillas, etcétera, se ha popularizado mucho el modelo Bukele, entre comillas, ¿no? Pues tiene un impacto en toda la América. Y ustedes han creado algo que se llama el Comando Estratégico contra las Amenazas Transnacionales, el CECAT, no el CECOT. ¿Me podría decir usted qué es el CECAT? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia conceptual, por ejemplo, del modelo guatemalteco frente a estos otros modelos latinoamericanos? Ok, quisiera dar un poco de contexto. Claro. Porque no estamos hablando de seguridad pública al hablar de CECAT. Para Guatemala es seguridad nacional y sí se involucra específicamente y solo las Fuerzas Armadas. Pero quiero dar un poco de contexto en esta transición porque cuando les estaba mencionando nuestro ejemplo del sistema penitenciario, el señor presidente sí autorizó un estado de sitio. El estado de sitio, todos lo sabemos, da la dirección de la estrategia y de la maniobra a las Fuerzas Armadas como tal, pudiendo allanar, pudiendo capturar de una manera más express. Teniendo esas herramientas legales, el Ejército de Guatemala y la Fuerza Pública no las utilizó. Toda la población guatemalteca en su momento tuvo garantizados los derechos civiles. Y eso es otro lujo que también nos gusta lucir, porque sí se puede llevar un modelo democrático con resultados perdurables en el tiempo. Cierro el capítulo de seguridad pública y abro el capítulo en el ámbito de seguridad nacional, que es lo que voy a contestar del CECAT. Yo siempre me dirijo a los Estados Unidos como nuestro socio estratégico. Ha sido el que nos ha dado educación, donaciones y equipo por mucho tiempo. Nuestra Marina de la Defensa Nacional, por ejemplo, un 90% de nuestro equipo es donado por nuestro socio estratégico. Pasado esta explicación, nosotros empezamos a tener unidades especiales en las operaciones contra el narcotráfico en los 3 ámbitos: en nuestro espacio aéreo nacional, en nuestras aguas jurisdiccionales y obviamente en nuestro territorio nacional. Para cada uno de ellos tenemos una unidad especial. El Comando de Fuerzas Especiales Navales, que son los encargados de nuestras operaciones especiales en el mar. Nuestra unidad de interdicción terrestre, obviamente, es para nuestro territorio nacional, y una unidad especial de Fuerza Aérea para las operaciones de interdicción por vuelos ilegales. Se hacía muy difícil la coordinación. Cada vez que había una operación, cada vez que venía un vuelo ilegal de Sudamérica, teníamos que coordinar con 2 o 3 fuerzas. Y esto hacía muy inseguras las coordinaciones y con algún porcentaje de fracaso por las coordinaciones que fueran muy complejas, en algún momento determinado pudiera haber fuga de información o que fueran no oportunas. Tuvimos más dinámica operacional el año pasado y todo concluyó en el evento desafortunado en La Mesía, en Huehuetenango. Ahí, ahora yo ya les puedo decir unas actividades post-crisis en donde un conductor, un suboficial, un especialista de nuestro ejército estaba involucrado con una rama, una célula de un cartel. Las imágenes fueron evidentes. No pudimos nosotros decirlo de otra manera
porque en el mismo momento que fueron todo el combate entre oficiales federales mexicanos con narcotraficantes guatemaltecos en territorio guatemalteco, toda esa crisis saltó lo que les acabo de explicar. Las coordinaciones muy lentas, no oportunas, y de esa crisis salió la oportunidad para unificar el mando. Y este comando es el que va a dirigir ahora esas operaciones especiales, en donde ya la coordinación se unifica, como dice la doctrina, unidad de mando, y va a hacer lo que su nombre dice, es un comando estratégico contra las amenazas transnacionales. En ese comando va a contener la Fuerza Especial Naval, va a contener la Fuerza Especial de Fuerza Aérea y la de Tierra. De hecho, ya está sucediendo, ya nuestras aguas territoriales están seguras. Todo lo que viene a Estados Unidos viene más o menos entre 1,000 y 1,500 millas náuticas del territorio centroamericano. Ya nuestro espacio aéreo nacional tiene casi 2 años de no recibir en suelo nacional ninguna traza, cuando que en años anteriores se recibían hasta 73. Y ahora la tarea pendiente, la gran tarea pendiente, es combatir el narcotráfico por tierra, porque ahora la modalidad es el narcomenudeo, en donde distribuyen toda la carga por diferentes corredores para el tránsito de la frontera este a la oeste en Guatemala. Entonces, este comando, que exclusivamente va a estar en el ámbito de seguridad nacional, viene a facilitar las coordinaciones con las agencias internacionales y otras fuerzas y otros ejércitos para facilitar el combate a todas estas amenazas. Perfecto. En los pocos minutos que nos quedan, quisiera pasar un poco al ámbito más internacional. Ustedes han desarrollado una base militar en el Petén. Eso es parte de este proceso al que usted se está refiriendo y un poco, usted lo mencionó al principio, en el relacionamiento que tienen con México, ¿no? ¿Nos podría dar una idea de cuál es esa estrategia, tanto el uso de esa base en el Petén y por supuesto el relacionamiento con México? Para los que conocen Guatemala saben que Petén es la joya de la corona para nosotros, es un territorio vasto, verde, hermoso. Los invito a que nos visiten. Tiene una joya histórica y un patrimonio mundial. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. Estikal tiene sus ríos impresionantes, fauna, flora, es bellísimo. Pero esa misma belleza hace que haya un sincretismo con el crimen transnacional. Esa misma falta de infraestructura, que no ha sido por falta de intención, sino para cuidar la reserva natural, ha sido o ha permitido que sea un territorio para crimen organizado. Esta base a la que usted se refiere solo es parte de la gran estrategia. Sí, Petén es un punto importante geográficamente, no solo para Guatemala, para toda la región. ¿Y qué sucede en Petén? En Petén está sucediendo el primer paso de lo que Guatemala está haciendo. Estamos modernizando al ejército de Guatemala, empezando con la base denominada Brigada Especial de Operaciones de Selva. Estamos recuperando ciertas actividades o ciertas capacidades que habíamos perdido de hace muchos años. Estamos haciendo las instalaciones completamente nuevas, con armamento y equipo completamente nuevo, que valga sea decir, Guatemala es el país que más está invirtiendo en defensa. Y decidimos, o se decidió, el señor presidente decidió hacerlo acá, con el socio estratégico. Teniendo muchas oportunidades, decidimos estar de este lado. Y entonces, esa base a la que usted se refiere, que está más al norte, es un puesto avanzado, así lo estamos tomando, en donde ya estamos aprovechando una pista de aterrizaje y eso nos va a servir a nosotros para cortar todo el flujo o todos los corredores de narcotráfico, narcoganado y fentanilo que hay en Petén. Esto nos va a servir a nosotros para mayor control territorial. Entonces en Petén tenemos varias posiciones militares. De hecho, es la casa de los caiviles en Guatemala, Petén, pero está al este. Al noreste está la primera brigada de soldados regulares,
Al suroeste está la Brigada Especial de Operaciones de Selva y esta nueva posición a la que usted se refiere va a ser el núcleo de las operaciones aerotransportadas que vamos a hacer de inmediato en contra de las amenazas transnacionales. Muy interesante. Usted acaba de mencionar fentanilo en esa zona, que creo que poca gente sabe que fentanilo ha surgido también ¿en qué sentido eso tiene una relación con México, la producción de fentanilo en Guatemala? Sería muy irresponsable de mi parte de darlo sin tener conocimiento alguno sobre eso. ¿Qué podemos decir? Que para Guatemala el fentanilo, nosotros únicamente somos paso. Ya hemos encontrado fentanilo o extracción de materia prima en el Ministerio de Salud, ha pasado. Hemos encontrado fentanilo en los diferentes puertos que vienen de otros países y que vienen hacia el norte. Y no tenemos evidencia de una relación por sí sola o una relación fuerte con México. Lo que sí sabemos es que somos paso ya de fentanilo. Perfecto. Bueno, 47 años de prohibición de ayuda militar a Guatemala. Se acaba de levantar. En algún sentido podríamos decir que hubo un embargo, ¿no? Como claro. a Guatemala. Se levantó el embargo. ¿Qué consecuencias tiene para lo que usted está intentando hacer, este nuevo relacionamiento con Estados Unidos en términos de asistencia militar? La administración, desde que tomé la responsabilidad de la cartera, la basé en 3 premisas. Y creo que les acabo de decir minutos antes. Educación, educación y educación. Con esta premisa he podido llegar y estar acá y estar muy orgulloso de poder decir que hemos tenido éxito en estas premisas. No me quiero perder de los 47 años porque es casi medio siglo que no tuvimos oportunidad de renovar equipo. Tuvimos que cambiar nuestra organización como ejército. Tuvimos que aprender en libros porque no teníamos equipo. Y tuvimos que hacer muchas cosas creativas que ahora van a quedar como anecdotario en todos nuestros anales. Ahora, cuando yo digo educación, vamos a tener, ¿qué oportunidad estamos recibiendo el ejército de este gran paso importante? Tenemos que enseñarle a nuestro soldado a usar el armamento nuevo, porque teníamos armamento del 70, por ejemplo. Ya muchas cosas han pasado. Tenemos que enseñarle al mayor y al teniente coronel que pueden planificar operaciones ribereñas, porque vamos a tener tripulaciones en nuestra organización que cuida a Petén y van a tener que enseñarle también a nuestro soldado a usar visores nocturnos. Van a tener que enseñarle a nuestra unidad de drones a poder utilizarlos y poder saber cómo se usan. Todas esas oportunidades están saliendo después de 47 años que no habíamos tenido acceso a este equipo. Claro, decirlo es fácil, pero vuelvo y repito, hemos hecho la tarea. Soldados profesionales, soldados guerreros, soldados que nos gusta la guerra, pero entendemos la responsabilidad de planificarla, de conducirla y terminarla. Y por eso mismo amamos la democracia, porque hay que cultivarla, construirla y mantenerla para no llegar a la guerra. Todas estas oportunidades que aprendimos nos llevaron a que ahora podemos decir que esos 47 años pasaron, estamos comprando aviones. Nuestro primer paso, aviones de transporte y para ayuda humanitaria, nuestro primer paso. Estamos comprando embarcaciones, estamos comprando guardacostas que nos lleven más rápido y a más profundidad de lo que nosotros necesitamos. Y estamos comprando armamento. Perfecto. Bueno, nos quedan 2 minutos y quiero, para que seamos muy disciplinados con el tiempo, quiero hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Que muchas veces se la hago yo a mis estudiantes cuando terminan. En 5 años, ¿dónde ve usted el proceso guatemalteco y cuál va a ser el impacto de su gestión sobre el tema de inseguridad en Guatemala? ¿Cuál quisiera usted que fuera el impacto?
Bueno, inicialmente, y siendo coherente con mi participación, inicialmente que quisiera que fueran unas Fuerzas Armadas más educadas en los 3 niveles que les acabo de decir. Esa sería mi primera propuesta o la visión de un ejército que yo pienso más adelante. La segunda, que el mando se vaya desarrollando y que tenga esta participación como normal, como la estoy teniendo yo, que no sea algo aislado, que las Fuerzas Armadas se involucren en actividades económicas, políticas y obviamente de seguridad. Pero el tercero, y no más importante ni menos importante, pero no podríamos dejar de hablarlo, que el gobierno en Guatemala determine que las Fuerzas Armadas no pueden tener menos del 2% del Producto Interno Bruto para presupuesto y para desarrollarse. ¿Cuál es o hacia dónde veo yo la hipótesis de defensa en Guatemala? No podemos pensar en un desarrollo o en un país mejor si no ponemos la línea de defensa en una seguridad y en una defensa fuerte y robusta. Pero la defensa, ¿para qué? Para que las instituciones, para que el Estado de Derecho puedan estar tranquilos y desarrollarse, y que todos los ciudadanos, como dice nuestra Constitución, tengamos el bien común. Bueno, pues muchísimas gracias, general. Por favor, un aplauso para el general. Muchas gracias. Y le deseo muchísima suerte. Creo que... Muchas gracias. Al contrario. Gracias por todo. Placer. Gracias. Listo.